Hola, qué gusto estar con todos ustedes, queridos oyentes del podcast Naturismo al Día. Vamos a hablar de un tema, pues hombre, que está muy en boga, sobre todo a final de año. En esta etapa ya finalizando un año, la gente toma mucho licor, ingiere, boga, mucho trago, como decimos aquí en Colombia. A veces se exceden. Hay una serie de mitos asociados al consumo de alcohol, ya los estaremos pues detallando en el transcurso del podcast, pero es bien importante diferenciar que una cosa es la intoxicación por alcohol aguda que se puede presentar en un momento determinado en una persona que incluso nunca haya consumido grandes dosis de licor, y otro es el alcoholismo prácticamente, que es una enfermedad que a nivel pues fisiológico, ya lo hemos dicho en otros capítulos, el alcohol es un veneno para el hígado, causa daño hepático, renal, contaminación de la sangre, daño neurológico inclusive. Ya es una condición que implica también factores psicosociales, comportamentales, conductuales, de un tratamiento muy intenso para poder sacar a la persona de esa situación que le crea una dependencia tanto física como psicológica. Y vemos pues que hay dos síntomas que son la abstinencia y la tolerancia, que pues padece una persona con alcohol. La abstinencia pues cuando no tiene ese consumo de alcohol, esa dosis, se desespera, se desequilibra, se desbarajusta a nivel psicológico y también físico, y pues la tolerancia vemos que cada vez requiere más dosis de ese consumo de alcohol etílico para obtener un resultado pues que le mantenga en ese estado de equilibrio cuando ya la persona adquiere el vicio, el hábito de tomar licor, cuando se ha convertido prácticamente en una persona alcohólica. Muy distinto, por ejemplo, a una intoxicación aguda que la puede presentar una persona que, ya lo decíamos, nunca haya consumido licor, muy joven, por ejemplo, que no tenga daño hepático, compromiso de ningún tipo, pero que al ingerir grandes dosis, pues obviamente que esto va a ocasionar un colapso del hígado que no puede metabolizar toda esa cantidad de licor y presentar una alteración que a nivel neurológico le puede dejar unas secuelas muy graves, puede haber daño neurológico inclusive, y por eso es importante tener en cuenta el consumo, la cantidad, el contexto en el que se haya hecho ese consumo, y sobre todo estar muy alerta a los cambios que una persona luego de ingerir determinada cantidad de trago o licor pueda venir presentando, porque esto le puede dejar pues unos daños muy severos. Así que si usted es una persona que toma muy de vez en cuando, pues sepa que cuando nosotros ingerimos licor, por ahí a una hora de estar consumiendo una dosis moderada, 2 o 3 tragos, pues el hígado metaboliza tranquilamente esa cantidad de licor. Usted expulsa a través de la orina mayoritariamente ese licor que se absorbe en una primera instancia, se metaboliza no primeramente en el hígado, sino en el intestino delgado. El estómago absorbe muy bien ese licor, se metaboliza en el intestino delgado y en el grueso. Entonces luego, por supuesto, el hígado entra en funcionamiento y se produce ese metabolismo, pero si se hace de manera espaciada, 2, 3 tragos cada hora o cada 2 horas, pues obviamente que no se va a presentar mayor problema. Pueden quedar algunas secuelas menores, como un poco de resaca al otro día, algo así muy suave, muy leve, pero entonces el hígado está funcionando muy bien, siempre y cuando tampoco esté ocupado en metabolizar, por ejemplo, algún medicamento que esté ingiriendo la persona o unos alimentos muy cargados. Y también es importante destacar, y esto lo tienen muy presente las personas que asiduamente consumen licor, es que si usted toma trago, por ejemplo, cualquier tipo de licor con el estómago vacío, pues obviamente que el trago le va a coger más fácil, la situación de embriaguez se puede presentar de forma mucho más intensa, y pues obviamente que es un cuidado que debe tenerse, por ejemplo, para no ir a ocasionar un problema de que de pronto la persona sienta como esa situación negativa, una segunda fase ya de la embriaguez, que es el dolor de cabeza, el mareo, el vómito, todo eso. Pues entonces siempre se recomienda que cuando se va a ingerir licor, por lo regular debe tener en el estómago, haber ingerido algún alimento, ojalá rico en grasa, que tenga cierta presencia de grasa o azúcares al menos, para que el hígado se pueda estabilizar y se pueda presentar ese metabolismo del alcohol etílico de una forma más efectiva, y no vayan a quedar esos efectos residuales tan desagradables y que pueden incluso llevar a que alguien se embriague muy rápidamente con poca ingesta de alcohol. Bueno, entonces esto para tenerlo en cuenta, ¿no? Lo ideal sería que nadie tomara trago, porque es que también lo hemos reseñado, el trago, el licor etílico, pues no tiene ningún elemento nutritivo ni de beneficio para nuestra salud, pero pues no nos metamos mentiras, es una droga socialmente aceptada, a la gente pues en múltiples oportunidades y por cualquier cantidad de circunstancias le gusta embriagarse, ya sea porque sí o porque no. Es decir, si están contentos, pues vamos a celebrar con trago. Si están deprimidos, tristes, melancólicos, tuvieron una ruptura
ruptura económica, una ruptura sentimental, que esto es muy frecuente sobre todo y está muy asociado a la ingesta de licor, socialmente se ve muchísimo. Entonces pues ingieren grandes dosis de licor y sobre todo cuando va acompañado, por ejemplo, con una música que ayuda a crear todo ese ambiente, ese contexto de melancolía, de depresión. Entonces pues hace que la persona quiera ingerir grandes dosis de licor y pues dicen, no, para ahogar las penas y todo, pues obviamente eso no va a suceder nunca, sino que la persona lo hace incluso como un ritual para poder de alguna forma desahogar toda esa condición emocional, sentimental negativa que le produce, por ejemplo, una ruptura sentimental, lo que llamamos aquí en Colombia una tusa. Entonces la persona tiene una tusa, una situación de que está llorando, muy triste, compungido, le pegó muy duro, la ruptura sentimental. Vamos a escuchar música de despecho, una música bien tristona, depresiva. Entonces toma este elemento que, entre otras cosas, es un depresor del sistema nervioso central y también tiene varias fases cuando nosotros consumimos licor, porque también no nos metamos mentiras, todos en algún momento de alguna u otra forma y en ciertas cantidades y situaciones hemos tomado licor. Entonces en una primera instancia notamos que hay como una especie de desinhibición, la persona se siente alegre, contenta, se desbloquean ciertos factores de contención a nivel cerebral, entonces la persona empieza a volverse hablantinosa, se vuelve dicharachera, muy alegre, eufórica, empieza a hablar un poco más de la cuenta, se le sale el otro yo, lo que decía Freud o lo reseñaba como el alter ego, esa personalidad oculta que pues socialmente nosotros tratamos de contener porque no nos conviene. De pronto contiene muchos elementos auténticos de nuestra propia idiosincrasia personal, de aquello que nos debe identificar como personas, pero que no es muy conveniente hacerlo. Entonces se oculta tras una máscara que presentamos ante la sociedad de buen comportamiento, y con el alcohol afloran todos esos comportamientos. Entonces vamos a clarificarlo un poquito, vamos a ponerle nombre. Por ejemplo, si usted es una persona homosexual que pues por conveniencia social no ha asumido ese rol homosexual, no ha decidido encarar esa realidad y se muestra al mundo como una persona heterosexual que incluso es casado o tiene pareja, pero en el fondo le gustan los hombres o las mujeres, pero lo contiene porque pues le da pena, vergüenza, siente prejuicio o simplemente no le conviene de acuerdo al ámbito social en que usted esté pues desenvolviéndose, oculta esa condición de homosexualidad y resulta que tomó trago y se le sale el otro yo, se le sale el alter ego, se le sale el gorila, como decimos a veces aquí en Colombia folclóricamente para referirnos a aquella persona que se descacha o que toma licor y empieza a aflorar esa otra personalidad secundaria que tiene oculta, pero que incluso es la que realmente lo identifica como individuo. Entonces se le salen los comportamientos homosexuales, el amaneramiento, comienza a hablar una cantidad de cosas. Incluso aquí en el folclore de la costa norte colombiana hay una canción que habla de que cuando se le moja la canoa al tipo, que está muy serio, muy bien vestido como hombre, habla como hombre, todo pues como ese hombre macho alfa, pero que toma licor, entonces se desdobla y le sale a flote ese comportamiento homosexual. Para citar un solo caso, se da otra situación que la persona se desinhibe, entonces el que es tímido comienza a hablarle a las muchachas, a conquistarlas, a caerle a todo el mundo, o se vuelve muy peleón, agresivo, ya no tiene pena, se aventura a hacer cosas un poquito pues fuera de lo normales, se vuelve intrépido, temerario, se mete en problemas, en peleas, le canta la tabla o le dice las verdades a alguien que nunca tuvo el valor de encarar en sano juicio, sino que aprovecha esa condición de desinhibición que le da el tomar licor para poder expresar todo aquello que tiene guardado. Entonces el licor tiene esa característica que es un depresor del sistema nervioso central, pero realmente lo que está originando en una primera instancia es desinhibir aquellos factores de contención psicológica que nosotros utilizamos normalmente en nuestra vida social. Eso es un comportamiento pues que obviamente es muy normal, lo hemos visto en múltiples ocasiones, incluso puede ser que nosotros en algún momento también hemos tenido esa situación, que nos tomamos un trago, a veces hablamos más de la cuenta y entonces empezamos a decir una cantidad de verdades que teníamos guardadas por allá refundidas. Bueno, pero hay una condición, esto es como lo normal, ¿no? Después
entonces el borrachito se pone a llorar, se marea, de pronto puede ser que se vomite, empieza a hablar así como raro, todo trabado. Entonces, bueno, ya sabemos que el borracho, entonces, la única forma que puede superar esa situación coyuntural, ese momento puntual, es que se vaya a dormir, se pegue su vomitada, orine, porque a través de la orina y a través también, por supuesto, de la exhalación se elimina el licor. Y a propósito, esta es la manera en que, por ejemplo, los exámenes de alcoholemia se vuelven en una primera instancia efectivos. A usted lo para la policía, le hacen el examen de alcoholemia, por ese aliento, esa exhalación, comprueban de que hay un contenido etílico, posiblemente le puedan hacer una prueba de sangre, pero ya cuando hay presencia a través del examen de alcoholemia, de alcohol, de licor, usted se puede meter en serios problemas, sobre todo si está conduciendo un vehículo. No sé en otros países qué tan rigurosa sea la legislación al respecto, pero al menos aquí en Colombia, la persona se puede meter en serios problemas si el examen de alcoholemia detecta la presencia de alcohol etílico, así haya dicho, no, es que agente o señor policía, señor oficial, me tomé nomás una cervecita, pero le marcó ingesta de licor etílico ese examen de alcoholemia, entonces para que lo tenga en cuenta y no se vaya de pronto a meter en serios problemas. Vuelvo y repito, lo ideal es que no tomemos licor, a veces es un poquito difícil, y hay una cantidad de mitos asociados con esto del licor, por ejemplo, de que el trago bueno es sano, que no te va a dañar el hígado, que no, y esto es absolutamente falso. Aquí lo que hay que tener en cuenta es la cantidad o el volumen de licor que esté presente en ese trago. Por ejemplo, hay whiskies, creo, no me dejan mentir los amigos de México que escuchan el podcast, que por ejemplo el tequila, el mezcal, que son tragos muy poderosos, fuertes, pueden tener hasta 50 o 60% de concentración de alcohol etílico. Pues yo en alguna ocasión me tomé un tequila y eso me pateó durísimo, me dio muy duro. No estaba acostumbrado a tomar ese licor tan fuerte, pero entonces me imagino que no es para todo el mundo, ¿verdad? Entonces ahí vuelvo al principio, aquel que no está acostumbrado y de pronto se mete un trago, ingiere un trago bien fuerte, bien poderoso, con una sola dosis se puede emborrachar y con 2 o 3 puede tener serios problemas de intoxicación etílica aguda, entonces terminar en una sala de emergencia, en un hospital, para que pues luego de que evalúen su cuadro o el cuadro de la persona que tomó licor, entren a hacer el proceso de desintoxicación que puede hacer a través incluso de intubación del paciente. Depende de la gravedad o lo que en ese momento determina el médico que tiene. La persona que le ha hecho pues la evaluación, si empieza a presentar convulsión, por ejemplo, una situación que va más allá de lo que puede ser normal en una persona alcoholizada o que se ha emborrachado, que se ha embriagado, ¿no? Entonces, bien importante tenerlo en cuenta, el porcentaje de licor que está presente en un trago. El vino tiene por ahí un 12-15% de concentración de alcohol etílico, el whisky ya y el tequila, el mezcal, puede ser que de 50 a 60%, son tragos muy fuertes. No quiere decir que por ser un trago fino no te vaya a causar a la larga un daño, por ejemplo, hepático, porque este es un mito muy asociado, ¿no? Entonces puede ser que el chirrinche, ese trago ordinario que se puede consumir aquí en Colombia o en otros países, también si se toma consuetudinariamente, regularmente, al igual que el trago fino, te puede ocasionar una cirrosis hepática, una contaminación grave a nivel de los riñones, un daño orgánico e incluso neuronal, llegado el caso de que la persona pues se embrutezca tanto, se ahogue tanto con licor, que se pueda originar un delirium tremens. En este momentico, al nombrar esa palabra, esa situación de alcoholismo extremo o de alcoholización extrema, me acordé, por ejemplo, de una figura literaria, de un representante mejor de la literatura mundial, como fue uno de los poetas malditos, Edgar Allan Poe, que murió de un delirium tremens, en una borrachera pues monumental, épica, perdió pues prácticamente la vida por el consumo exagerado que hizo en una oportunidad y murió muy joven, como a los 40 o 40 y pico de años. Le gustaba mucho tomar licor, entonces se le fue la mano con el alcohol y en un delirium tremens. Obviamente no es la única persona, sino que me acordé pues en este momento de esa figura de la literatura mundial que se ocasionó la muerte a causa de tomar excesivamente licor. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si la ingesta de alcohol etílico la hace un niño de manera accidental, porque ve que en la casa, por ejemplo, los papás los fines de semana toman trago, regularmente están tomando trago, el niño muy curioso, quedaron sobrantes de licor en una copa, en un vaso, lo que sea, el niño lo ingiere, pues se puede ocasionar también un daño muy grave, y esto es bien importante que lo tengan en cuenta los padres de familia que regularmente consumen licor y en cuya casa hay niños pequeños, tener muy presente que esos sobrantes no pueden quedar
va por ahí, expuestos a la curiosidad del niño que quiere explorar, quiere pues imitar lo que están haciendo los mayores y se puede ocasionar la muerte. Casos se han visto aquí en Colombia, por ejemplo, de niños que han llegado a las salas de emergencia de cuidados intensivos porque en un mal momento tomaron licor que estaba a la mano, al alcance de ellos, y que pues regularmente lo estaban tomando los padres, los tíos, las personas mayores. Entonces, para que los tengamos en cuenta, hay un solo trago de un licor fuerte, también como por ejemplo el ron o el aguardiente, le puede ocasionar un daño neurológico a un pequeño que pues obviamente no tiene las condiciones a nivel hepática para metabolizar esa cantidad de licor, que en su pequeño cuerpo puede ser una cantidad exorbitante de acuerdo pues al peso, a la condición del niño, ¿verdad? Y los jóvenes a veces también pues se dejan llevar por los demás, no se quieren quedar atrás, quieren demostrarle pues que ellos también son capaces de tomar licor y pueden ingerir dosis que para ellos y que no están acostumbrados pueden ser exageradas y ocasionarse una contaminación aguda a nivel etílico. Esto para que lo tengan siempre presente. Ahora que pues estamos en esta época final del año, pues sí, dicen, no, pues tomémonos algo suave, ¿verdad? Entonces una lata de cerveza, pero después de 2, 3 latas de cerveza ya la persona empieza a presentar los síntomas de intoxicación, el hígado empieza a trabajar más fuertemente para eliminar algo que asimila en un principio como un elemento nocivo, como un veneno, porque el hígado identifica el licor de esa forma, como una sustancia venenosa que le está haciendo daño y trata de metabolizarlo pues de una forma exagerada, y si no, exageradamente rápida en una situación coyuntural o en una situación determinada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ese muchacho o la persona que sea está tomando algún tipo de medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, que son de síntesis química, que por lo regular también dejan trazas en el hígado, pues nuestro sistema hepático se encarga de tratar de metabolizar esas sustancias, pero entonces le presta más atención en un momento determinado al licor que se ha ingerido y entonces empieza a colapsar, a trabajar a marchas forzadas, y ahí podemos se puede dar un caso, por ejemplo, de una contaminación etílica aguda. Así que pues esto para que lo tengamos muy en cuenta. Si no está acostumbrado a tomar licor, no quiere hacerlo, absténgase, no se sienta obligado, nadie tiene el poder de obligarlo a usted. Si no quiere, diga no, no y no, porque es su salud la que está en juego, su integridad, o que usted de pronto por tratar de complacerlos vaya a incurrir en algo que realmente en el fondo no quiere hacer, pero para no quedar mal o para tratar de encajar, entonces se deja acomodar pedal de sus amigos y termina por meterse en problemas. Ellos no van a responder por usted. Si está escuchando este podcast, es una persona joven o que de pronto no tiene el carácter o el criterio para decir no, le invito para que reflexione, para que se amarre los pantalones y le diga no al que le está ofreciendo licor si realmente usted no está interesado en tomarlo, porque, y vuelvo y le repito, yo no voy a hablar nada bueno del trago del licor, tampoco voy a ser tan hipócrita de decir que nunca lo he hecho, de que nunca he tomado. Realmente no me gusta de a mucho, en algunas oportunidades lo hago así como muy de vez en cuando, una vez al año, por ejemplo en diciembre, tomaré algunas que otras cervezas, de pronto uno que otro trago de ron, de aguardiente que me produce ganas de vomitar. El brandy lo detesto, en una ocasión tuve, qué pena que hable en primera persona, una experiencia muy negativa con el brandy, entonces le he cogido como cierto fastidio, gracias a Dios, al licor, y pues puedo hablar peste de él, porque realmente lo consumo muy poco. Si pasa diciembre y no tomo ni una cerveza, no pasa absolutamente nada, igual puede ser que esté integrado socialmente con algunas personas y no tomo licor y no pasa nada, no me va a suceder nada negativo, y por el contrario, bueno, le veo mayor chiste a uno embrutecerse con el licor y abusar de esto, ¿no? Y también he podido observar, por ejemplo, en casos donde hay personas que están tomando trago y son amigos, familiares, lo que sea, están tomando 4, 5, 6 personas o más, y están tomando y dichosos, contentos, se están riendo, y a la hora o a la hora y media se están diciendo una cantidad de groserías, de vulgaridades, terminan peleando, sacando cuchillo. He visto casos incluso con personas muy cercanas y conocidas. Entonces esto me pone a reflexionar acerca de los efectos psicosociales que el licor ocasiona de negativos. No quiero defender ninguna sustancia en particular, pero hago el paralelismo, por ejemplo, como en el grupito que está fumando marihuana. Esas personas que están fumando marihuana están tranquilas, relajadas, ahí no pasa nada, están en su viaje, en su mundo. No voy a defender la marihuana ni voy a hacer apología al consumo de ninguna sustancia, vuelvo y repito, sino que comparo para que tengamos en cuenta de que pueden haber sustancias que socialmente sean más aceptadas, como el alcohol,
alcohol que pueden ser peor que algunas sustancias que se tienden a satanizar, como por ejemplo el consumo regular de cannabis o marihuana. Cada quien toma sus propias decisiones, sobre todo espero que con mucha responsabilidad, pero entonces tampoco la marihuana te va a traer ningún beneficio. No la estoy defendiendo, vuelvo y repito, no le estoy haciendo apología. El consumir marihuana te puede ocasionar un cáncer pulmonar, porque la combustión, después de que haya combustión, hay monóxido de carbono y esto puede originar un colapso en los pulmones. Así que igual te puede llevar a un cáncer de pulmón, como lo puede hacer también el tabaco o cualquier otra hierba que luego de la combustión se inhale y termine, vaya a parar a tus pulmones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hay un capítulo en el cual me refiero a la asociación que hay entre la marihuana y la esquizofrenia. Hay personas a las que les cae muy mal la marihuana, que les produce confusión mental, esquizofrenia, un desorden, un desequilibrio del sistema nervioso central, así que tampoco es que sea tan inofensiva, inocua y tan color de rosa como la quieren pintar, porque hay un doble discurso con la marihuana, algunos defensores, otros detractores, unos dicen que no pasa nada, otros que efectivamente hay un daño, pero a nivel fisiológico sí lo hay, claro. Ni siquiera voy a referirme a nivel neuronal, sino fisiológico, el cáncer que te puede originar en la combustión de esa hierba. Pero bueno, me estaba yendo por otro lado, estoy hablando es del licor, la intoxicación etílica. Entonces tenga muy presente que la chicha, el guarapo de caña o de cáscara de piña, que aquí en Colombia se elabora, o con maíz también, las culturas precolombinas fermentaban la chicha, eso tiene por ahí también más o menos el mismo volumen de licor que una cerveza, el 12-15%, pero igual puede emborrachar, y el uso regular de esta sustancia, muy tradicional, muy folclórica, muy de las culturas precolombinas, puede originarte un problema de alcoholismo, y qué difícil es salir de esa enfermedad del alcoholismo. En las comunidades indígenas, aquí en Colombia hay varias comunidades indígenas, hay una muy cerca a la ciudad en la cual grabo este podcast, que es Santiago de Cali. Hay una comunidad que está a menos de 3 horas, es la Guambiana, la Paez, en el departamento del Cauca. En varias oportunidades he hecho desplazamientos a estas zonas y he visto los estragos que el alcoholismo por la chicha tradicional ocasiona en algunos individuos de esas etnias, así que pues no por el hecho de ser folclórica, tradicional e indígena quiere decir que sea inocua, sino que ellos igual tienen su problemática social, un tratamiento muy distinto al enfoque occidental que nosotros podamos tener en cuanto al tratamiento del alcoholismo, pero también causa estragos la ingesta de medida de alcohol y de cualquier sustancia. Mi querido amigo, mi querida amiga, hay un elemento que se aplica que no es un antídoto contra el alcoholismo, que es la tiamina, que obviamente que pertenece, es la vitamina B1, me disculpan en este momentico si no estoy acordándome muy bien, pertenece a ese grupo del complejo B, que se utiliza no para neutralizar la borrachera, sino para estabilizar de alguna forma el metabolismo ya a nivel cerebral cuando hay ingesta de medida de licor. Entonces se utiliza, y los alcohólicos tienen una deficiencia bien marcada de esta tiamina, pero entonces recuerda que todo ese tipo de procedimientos que hacen parte de un protocolo integral, pues te lo van a aplicar en caso de intoxicación etílica aguda, ya en un servicio médico de urgencias, cuando la persona presenta ese cuadro de convulsiones, de desorientación excesiva. Bueno, ya cuando el médico realmente vea esas papilas muy dilatadas, determine que tú estás en un problema, que has cruzado un umbral, una línea roja. Una cosa es la borrachera normal y otra la intoxicación etílica. Ya para finalizar, quiero decirles algo, por favor ténganlo muy en cuenta, muy presente. La intoxicación con etanol, o alcohol industrial es una realidad en Colombia. Desconozco cómo sea en otros países, pero aquí en nuestro querido terruño, aquí en Colombia, hay inescrupulosos que elaboran licor adulterado con etanol, que es un alcohol industrial no apto para el consumo humano, es un veneno mortal que entre otras cosas puede causar ceguera, intoxicación, muerte, o también dejar una condición neuronal muy grave, una secuela de por vida a la persona que lamentablemente consuma este tipo de licor. Así que cuidadito con adquirir o comprar ese licor en cualquier parte por ahorrarse unos cuantos pesos, no sé en otros países, repito, como sea la situación, pero si usted le gusta tomar trago en diciembre o en la época final de año, tenga en cuenta al menos dónde va a comprar, que tenga las estampillas, los sellos oficiales, en un sitio reconocido, no comprar licor en la calle o a cualquier individuo, porque le pueden estar metiendo licor chiviado o chimbo, como decimos aquí en nuestro país, licor adulterado. Este etanol es un veneno
veneno gravísimo, es un alcohol industrial no apto para el consumo humano que te va a dejar problemas muy graves. Ojalá no tomen trago, por favor, pero a veces es un poquito complicado. Tenga moderación, no se embrutezca, que no se le salga al otro yo si no le conviene, que conozcan cuál es su verdadera identidad. Esto lo dejo a cada quien. Bueno, yo no soy quien para meterme en la vida de nadie, pero entonces cuidarse mucho de la ingesta de licor, sobre todo la persona cree que es un superhéroe pues en esa primera instancia del alicoramiento y creer que puede hacer las cosas mejor, pero está perdiendo ese reflejos, está siendo cada vez más lento. Hay una serie de mitos asociados. En otro podcast lo voy a tratar con respecto al comportamiento sexual que algunas personas tienen cuando consumen licor. Por ahora que la pasen muy rico, hay que celebrar sin trago, con nuestros sentidos bien puestos. La vida, cuando uno lo hace de forma saludable, disfruta cada momento, le saca mayor provecho y con mayor conciencia. Será hasta una próxima ocasión, queridos amigos de Naturismo al Día.